Pueden tomar asiento y esperen los niños, esperen un poquitito. No. ¿Saben qué? Me acuerdo de algo, me acordé de algo cuando estaba allí, recién y los veía a los niños. Cuando yo tenía la edad de ustedes, y espero que me estén entendiendo porque el español es difícil, en la iglesia donde íbamos hace muchos años, nos teníamos que quedar sentados en unos asientos largos, duros de madera, y era una de esas iglesias donde usted sabe a la hora que entra, pero no sabe a la hora que sale. Y a veces podían pasar 2 y 3 horas de culto, o sea, de servicio, y allí estábamos los niños. Y yo iba con pantalones cortos, porque alguna vez fui chiquito también, ¿no? Y me acuerdo que se me marcaba la línea del banco colorada en las piernas de estar tantas horas ahí sentados. Pero toda la vida le agradecí a mis padres y a los maestros de la escuela dominical esos días que me obligaban en realidad a estar sentado allí. Porque claro, yo no entendía nada y entonces me dedicaba a leer la Biblia o a leer el himnario. Porque había un himnario que tenía hasta música, recuerdo. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo himnos viejísimos que los aprendí cuando tendría 5, 6, 7 años. Apenas sabía leer y me pasaba las 3 horas de culto, de reunión, allí leyendo o la Biblia o los himnarios. Y aprendí muchas de las cosas que hoy puedo estar usando aquí. Así que gracias a los maestros y gracias a los niños por la paciencia y gracias al Señor por esta oportunidad, por el regalo que nos dan de que los niños estén con nosotros en la iglesia. ¿Ahora quieren ir a sus clases? ¡Vamos! Hoy comenzamos a estudiar, y la verdad que es un estudio. Comenzamos a estudiar la carta que el apóstol Pablo escribió y que se llama Carta a los Efesios. Hay 2. Hoy me voy a mover más que de costumbre, les cuento, porque están practicando los muchachos con las cámaras, entonces quiero que me sigan. Entonces me voy a mover para que me sigan, a ver si me siguen. Estudiamos a principio, cuando recién comenzamos nuestra iglesia, CIU, comenzamos estudiando el Evangelio según San Juan, porque allí está la base doctrinal del Evangelio puro. Allí está cuando Jesús habla de nacer de nuevo, de recibirlo a Él. Y ahora vamos a estudiar una carta que escribió el apóstol Pablo, y es una carta sumamente especial. Pero claro, antes de comenzar a hablar de la carta a los Efesios, que hoy es el primer día que la vamos a estudiar, tengo que hacer una introducción. Ustedes saben que sin introducción no llegamos a ningún lado. Así que me van a disculpar unos minutitos, pero tengo que hacer una introducción. Miren, la Biblia tiene la gran particularidad, característica, que no la tiene ningún otro libro sobre la tierra, que tiene 2 elementos que se combinan. Uno es la letra y el otro es el espíritu. Por eso Napoleón hace muchísimos años atrás dijo, este libro está vivo, cuando hablaba de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros le da vida a la letra. La letra fue escrita por hombres y mujeres como nosotros, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, luchando por comer cada día, por trabajar, por todas las cosas que nosotros hacemos. Ellos las escribieron siguiendo una línea de caracteres que en un idioma determinado quería decir algo. Ustedes saben, las letras, cuando uno hace así, como 2 montañitas, en español es y si uno le pone un redondelito al lado es mo. Y si uno le pone un redondelito con una patita es ma. Entonces, esos son los idiomas y lo escribieron de esa manera. La letra es uno de los elementos de la Biblia, pero el espíritu que animó
y que guió a los escritores es otro totalmente distinto. Cuando nosotros leemos la letra de la Biblia. Pero ¿por qué esa letra está viva? Y estuvo viva para Napoleón, y estuvo viva hace 1800 años atrás, y va a estar viva en el final de los tiempos. Porque hay un espíritu vivo detrás que nos va dando, al leer esa letra, a nosotros un mensaje exclusivo, único para nosotros. Por eso el mensaje de la Biblia sigue siendo vigente hoy, como lo fue hace 300 años, hace 2000 años y como lo va a ser dentro de 2000 años más, porque es el Espíritu el que le da vida a esa letra. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, no solo que tiene la letra, el espíritu por el cual interpretamos la letra, sino que tiene un elemento nuevo. Nuevo que no tiene ningún otro libro de la Biblia. Y espero que se acuerden todos estos meses que vamos a estar leyendo y estudiando la carta a los Efesios. El tercer elemento es que está escrita pensando en nosotros. Y ahora les voy a decir cómo y por qué. Porque resulta que usted puede leer, no sé, el libro de Deuteronomio, que vamos a leer un pedacito. El libro de Deuteronomio fue escrito basado en unos mensajes que Moisés le dio al pueblo de Israel. Claro, la letra fue de Moisés para el pueblo de Israel en ese momento de la historia. A través del Espíritu tiene información para nosotros, pero a través del Espíritu la letra fue para otro. Cuando nosotros leemos la carta a los Filipenses, Pablo la escribió para un problema particular en la iglesia que estaba en Filipos. La letra, pero el Espíritu nos da información a nosotros con esa misma letra. Pero con Efesios es otra película. Efesios está escrita para ti y para mí, hoy, y además tiene el Espíritu detrás que le da vida a esa letra. O sea, un tercer elemento que no lo tiene ninguna otra, que yo les explico por qué. Resulta que ahí por el año 60 o 63, el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Ahora vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos. Estuvo preso en Roma, pero le dejaron, fue arresto domiciliario. O sea, él tenía que alquilar una casa, rentar una casa en Roma, la capital de Italia, hoy allí en Roma, en un barrio de Roma, y pagar la renta de esa casa, y entonces le permitían estar ahí adentro, pero un soldado estaba en la puerta, él no podía salir de allí. Eso es un arresto domiciliario. Estas son cosas que los romanos hacían muy rara vez. Pero bueno, le concedieron ese privilegio a Pablo de estar en esa casa. En esa casa él podía recibir visitas, no podía salir, pero sí podía recibir visitas. Y entonces comenzaba a recibir la visita de muchos de sus amigos que él enviaba, misioneros que él enviaba a abrir iglesias, especialmente en el Asia, que era todo ese sector que el Imperio Romano había conquistado de Asia. Allí, por supuesto, los judíos no eran mayoría, eran muy pocos, la gran mayoría eran gentiles. Gentiles quiere decir no judíos. Entonces el apóstol Pablo recibía en esa casa los informes de todas las iglesias y comenzó a escribir. Escribió 4 cartas en esa casa donde él estuvo hospedado. Y les voy a leer este pasaje del libro de los Hechos 28:16, que lo vamos a tener en pantalla, Hechos 28:16, que dice, una vez, bueno, es raro, pero se me paró el timer. Bueno, está bien, no importa. Empezamos de nuevo. Siempre pasan esas cosas. Siempre pasan, no sé por qué. Vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Les leo el pasaje. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Entonces, en esa casa, el apóstol Pablo escribió 4 cartas.
La primera a la iglesia que estaba en Filipos, la que hoy conocemos como Carta a los Filipenses. Escribió la carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Escribió también una carta personal a un amigo de él que se llamaba Filemón, por un tema muy particular, una carta a Filemón. Está en la Biblia y por eso a nosotros la carta a Filemón, qué sé yo, tiene mucha enseñanza, pero es el Espíritu que nos habla a través de la carta que el apóstol Pablo le escribió a Filemón. No a nosotros, a Filemón. Y el Espíritu nos da a nosotros una información extra. Pero también escribió la carta a los Efesios, aunque no fue a los Efesios. Y ahora le voy a contar el detalle. Resulta que esa carta, los estudiosos de la Biblia dicen que no está escrita a la iglesia que estaba en Éfeso, sino que es una carta que se encontró en Éfeso, pero no decía a los efesios. Lo que pasa es que como se encontró en Éfeso, los que armaron los que se llaman las cartas paulinas y las pusieron en la Biblia, le pusieron a los efesios porque se encontró en Éfeso, pero todos coinciden en que no es una carta que el apóstol Pablo escribió para los efesios, sino que es una carta circular que el apóstol escribió para todos los creyentes no judíos, para la nueva iglesia que estaban haciendo. Y hay muchas pruebas de eso, muchas de verdad, pero yo les voy a comentar dos nada más. La carta no contiene saludos personales, fíjense, no contiene saludos personales. Casi todas las cartas del apóstol Pablo que están dirigidas hacia una iglesia o hacia alguna persona tienen saludos personales. Esta no tiene saludos personales y resulta que el apóstol Pablo había vivido 3 años en Éfeso. Entonces conocía mucha gente en Éfeso. O sea que si hubiera sido una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, hubiera contenido muchos saludos personales. Y luego Pablo todo el texto lo escribe pensando en gente que no conoce. Dice Efesios 1:15, desde que me enteré, dice, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. O sea, él se entera de lo que pasa en Éfeso. Sin embargo, había vivido 3 años en Éfeso. Eso quiere decir, eso corrobora la idea de que la carta encontrada en Éfeso es una carta circular a la iglesia. Y el apóstol Pablo, yo me imagino que cuando comenzó a escribirla dijo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Escribo como escriben los gringos o escribo como escriben los latinos? Ustedes saben que los gringos ponen las cosas más importantes al principio y ahí le pegan, ¡pum!, un mazazo en la cabeza. En vez los latinos no, empiezan a darle vuelta. Me alegró verte, qué lindo, cómo está tu familia. Y después al final de todo le dicen lo que le quieren decir. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, tengo tantas cosas que decir que voy a empezar como empiezan los gringos. Ahí nomás, en los primeros 3 o 4 versículos les voy a decir todas las cosas que un primer creyente, porque eran creyentes nuevos, todos eran nuevos en el Evangelio, las cosas que siempre quisieron saber y nadie les contó. Entonces dice, yo se las voy a contar. Por supuesto, estamos hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros la tenemos que leer con nuestro nombre, porque es para nosotros, pero le tenemos que pedir a Dios que nos abra la mente y el corazón para entender su voz a través de lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, resulta que el apóstol Pablo, en los primeros 5 versículos de la carta, ustedes saben que las cartas antes no tenían versículos ni capítulos, eso se lo puso algún iluminado para que nosotros podamos identificar los pedacitos, ¿no? De cuando queremos recordar una parte o cuando queremos volver a esa parte, decimos, fue en la carta tal, el capítulo 3, versículo 18. Y vamos ahí y nos centramos. Pero era una carta, como usted escribe un email o antes escribía una carta, no tienen capítulo ni versículos. En los primeros renglones, el apóstol Pablo define 3 de los temas más importantes de la vida cristiana. Por eso hoy
hoy es una especie de estudio bíblico y a mí me gustan estas cosas, espero no aburrirlos. Pero resulta que dice en Efesios 1, del 3 al 5, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y miren que me voy a mover para ver si los chicos me siguen, ¿eh? Usted no se asuste. Y sigue diciendo, porque estamos unidos a Cristo incluso antes de haber hecho el mundo. Y ya se empieza a complicar, ¿eh? Dice, estamos unidos a Cristo incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y acá hay un tema complicado. ¿Cómo que nos eligió? ¿Él nos elige a nosotros o nosotros lo elegimos? Eso es uno de los temas claves de la cristiandad. La elección, la predestinación. ¿Estábamos elegidos desde antes o nosotros tuvimos la libertad de elegir? Bueno, ya lo vamos a ver, el apóstol Pablo lo explica. Dice, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y dice, Dios decidió de antemano. ¿Para qué? ¿Hay un plan? Yo no lo sabía. ¿Cómo hay un plan? Bueno, ya vamos a hablar del plan. Dios lo decidió de antemano. ¿Y qué decidió? Adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. La adopción. ¿Qué es la adopción? Miren los temas que está tratando. Son temas de doctrina. Doctrina es la línea de creencia que tiene un grupo, o sea, nosotros. ¿Cuál es nuestra doctrina? Ahora la vamos a ver. Porque el apóstol Pablo la está escribiendo aquí, en los primeros versículos de la carta. Agarra un mazo, un palo de golf, de béisbol, y hace ¡pum! En la cabeza. 3 golpes nos da. Y luego termina, esto es precisamente lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué quería hacer? ¿Elegirnos? ¿Porque tenía un plan? ¿Adoptarnos? ¿Cómo es el asunto? Y aquí vamos a la Biblia. Aquí vamos a la Biblia. Son los 3 temas que vamos a tratar de ver rapidito hoy, que es la predestinación. Recuerden que esta es una carta que le escribe a la iglesia en todas partes, a nosotros, acá. La escribió para nosotros. Y nos dice, muchachos, yo en Miami, hoy, acá, les quiero explicar, inspirado por Dios, dice Pablo, estos 2 o 3 temas de los cuales siempre quisieron oír y nadie les dijo nada. Vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar del plan eterno de Dios y vamos a hablar de la adopción. ¿Qué significan esas cosas a nivel doctrinal? A nivel doctrinal, la elección anticipada, la predestinación. Ustedes saben que esto hay mucha gente que se hace todo un lío porque dice, pero si Dios nos predestinó, quiere decir que nosotros ya no teníamos ninguna opción, veníamos derechito, o lo peor, el que no está en la iglesia va derechito al infierno solo. O sea, no tiene posibilidad. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios, queriendo tanto a la gente, elige a unos y a los otros los condena? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, miren, la Biblia es una sola y hay que leerla toda y hay que entenderla toda. Dice el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que estaba en Roma, o sea, la carta a los romanos, le dice en el capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Fíjense, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ok, la palabra clave aquí es conoció. Mire lo que dice el libro de los Salmos, Salmo 139, 2 y 4, creo que también lo tenemos en pantalla. Sí, lo tenemos en pantalla, dice, ¿sabes? Le está escribiendo el salmista a Dios y le dice, ¿sabes cuando me siento y cuando me levanto? Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Dice, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas. Usted sabe que eso es verdad. Porque nuestra mente está encerrada en el pasado, el presente y el futuro.
Pero Dios no está encerrado en esos tiempos. Dios simplemente conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. No es una línea para Dios, es un punto para Dios. Dios sabe de dónde vienes y hacia dónde vas. Es difícil entenderlo para nosotros, pero nosotros tratamos de decir o de pensar que si nosotros tenemos un pasado, Dios tiene un pasado. No, Dios simplemente conoce. Por eso el salmista, tratando de explicarlo, dice, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, incluso antes de que lo pensemos, sabe lo que vamos a decir. Eso no quiere decir que nos condicione, pero sí nos conoce. El apóstol Pablo, escribiéndole a su protegido, a su discípulo Timoteo, le dice en 1 Timoteo 2, 3 y 4, Dios nuestro Salvador quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Quiere que todos se salven, pero no decide porque creó al hombre con libre albedrío. Y acá les cuento algo rapidito, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del Edén? ¿Ustedes se acuerdan de cuando Adán y Eva aparecieron en el mundo, Dios los creó? Le dijo, chicos, acá están todos los árboles, son para ustedes. Todos, coman de donde quieran. Pero este arbolito que está acá, este chiquitito, no, de ese no toquen. Porque si tocan ese, les va a ir mal. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Pues fueron al arbolito que no podían ir. Ahora, escúchenme. Si Dios no hubiera querido darle la posibilidad de decidir a Adán y Eva, ¿qué hubiera hecho? Hubiera quitado el arbolito. No hubiera puesto el arbolito. Si dejó el arbolito, era para que el hombre pudiera decidir. Pero le dio mucho de este lado y le dijo, quédense de este lado, muchachos. Y le dio muy poco de este lado y le dijo, a este lado no vayan. Y sin embargo, como somos cabezaduras y tontos desde el día en que nacimos y desde antes, no fuimos hacia el otro lado. Nos fuimos como humanidad, me refiero. Adán y Eva representan la humanidad, nos fuimos a lo que Dios no recomendó, a lo que Dios no quería que fuéramos. Ahora, pero Dios ya sabía que iban a ir. Dios le dio toda la posibilidad al hombre de no pecar, pero sabía que iba a pecar. Dios quería que el hombre no pecara, pero sabía que iba a pecar, pero lo creó libre, nos creó libre, respetó al hombre, Adán y Eva, y nos respeta hoy a nosotros. Si nosotros decidimos ir al arbolito chiquito y feo y que tiene sabor feo la fruta, bueno, vayan muchachos, vayan. Ustedes se lo buscaron, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero, dice, Dios quiere que todos sean salvos. Acá está el Edén completo. Dios quiere que todos sean salvos, pero sabe, como dice otra parte de la Biblia, que muy pocos van a ser salvos. Porque ya nos vio. Entonces, la opción está abierta. Dios conoce quién lo va a seguir, pero no lo presiona. Yo les quiero leer lo que dice en el libro de Deuteronomio porque me parece re claro. Sí, nos vamos a pasar un par de minutos porque son varios versículos, pero me parece tan claro que no quería dejar de contárselos. Mire lo que le dice Moisés al pueblo de Israel y a través del Espíritu Dios nos los está diciendo hoy a nosotros. Deuteronomio 30, 11 al 20, son varios versículos. Los voy a leer rápido, pero dice, el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. ¿Estás entendiendo, cabezadura? Le dice. No es muy difícil. No te estoy pidiendo cosas raras. A ver si nos ponemos de acuerdo. Y le dice, ahora escucha. Si lo quiere buscar después de Deuteronomio 30, porque usted abra su Biblia y va a ver que esto está en la Biblia. Ahora le va a parecer raro cuando yo lo leo, pero está en la Biblia, Deuteronomio 30. Dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos y decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Y le dice, si lo haces, vivirás y te multiplicarás
y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Miren qué lindo. Sin embargo, dice, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas llevar a servir y rendir cultos a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin dudas serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Y le dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, dice, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Dios no elige a las personas lo elegimos a Dios. Toda la Biblia dice eso. Por eso, cuidado cuando tomamos decisiones. No pensemos que hay una línea marcada y querramos o no querramos vamos a ir por esa línea. No, nuestras decisiones cuentan. Cuentan para bien y cuentan para mal. Y dice el apóstol Pablo y le escribe a los romanos que todo el mundo tiene esa sensación de saber quién es Dios. Mire lo que le dice Romanos capítulo 1, 20 y 21. Pues desde la creación del mundo, esto lo escribe el apóstol Pablo también, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice, todos pueden saber qué decisión toman. Es cierto, dice, continúa diciendo, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en confusión y oscuridad. Entonces, el tema 1 que trata Pablo en la carta a los Efesios dice, quiero que sepan ustedes que son primeros cristianos, que no son títeres. Todos saben el concepto de títere, ese que se maneja desde adentro con la mano o desde arriba con los hilos, marionetas. No están dirigidos, su decisión cuenta. Dios los creó libres, eso se llama libre albedrío, libres para decidir su destino, libres para ganar o perder, y respeta nuestra originalidad de creación. Él nos creó así y nos respeta así. Y eso es lo que Pablo está encarando en los primeros 2 versículos. Y luego dice, y yo me entusiasmo tanto con esto que se me va el tiempo, porque todavía no vino ni la cuarta parte de lo que les quiero decir. Después dice que Dios tiene un plan eterno para nosotros. Y precisamente es lo mismo. Cuando Dios dice en el pasaje que leímos recién, en los primeros 3 versículos de Efesios, que de antemano armó toda una estructura. Eso se llama hoy plan de contingencias. Plan de contingencias. Eso se llama, todo lo armo para ir para allá, pero si algo sale mal, quiero tener un lugarcito para escapar. Quiero tener algo preparado. Entonces, Dios armó un plan de contingencias para su creación, para nosotros. Y armó un plan de contingencias porque sabía que nos íbamos a caer. Entonces armó una estructura para que nos pudiéramos levantar. Dice el apóstol Pedro, que también es muy claro, en 1:20, en el capítulo 1 y verso 20, Dios lo eligió a Jesús. Dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Eso quiere decir, está diciendo la Biblia, que Dios había elegido a Jesús para que muriera por nosotros mucho antes de que nosotros cayéramos en pecado. Él había preparado toda una estructura para que podamos volver a casa. Porque nos vio caer antes de que cayéramos.
y le dolió cuando nos vio caer, antes de que cayéramos. Por eso dice que el plan de Dios es antes de la fundación del mundo. Entonces dice, a ver, no me entra, ¿cómo puede ser? Si todavía no había formado a Adán y Eva, si todavía el diablo no le había tentado a Eva y Eva se lo había pasado a Adán y los dos habían caído, ¿cómo puede ser que ya en el plan de Dios estuviera Jesús? Porque él había visto todo lo que iba a pasar. Porque es Dios, no lo podemos ubicar en nuestros conceptos humanos de tiempo. Es Dios. Él ya conocía, por eso nos vio caer antes de que cayéramos y preparó el rescate antes de que lo necesitáramos. Es por eso, y solo por eso, que la Biblia menciona que hay un plan de Dios para que cuando nosotros nos equivoquemos podamos regresar a casa. Y ese plan de Dios involucra esta tercera palabra que dice el apóstol Pablo acá, que es adopción. Él nos permite regresar a ser hijos. Él ve que nos caímos y que nos alejamos de Él. Y entonces dice, les permito volver a ser hijos. Y esta es la parte clave de todo lo que vamos a hablar hoy a la mañana. Porque planeó para nosotros que recuperáramos la dignidad de hijos. Y ese es el punto donde yo quiero hacer un poco de énfasis en estos poquitos minutos que nos quedan. La gran dignidad que tenemos por ser hijos de Dios, que nos habíamos apartado, pero que Dios armó un plan para que volviéramos a Él. Y al volver nos adopta como sus hijos. Aunque ya nos habíamos ido, nos da una segunda oportunidad. Dice el apóstol Pablo, ahora escribiéndole a los Gálatas 4, del 4 al 7, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, y dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, que significa papito querido. Ahora ya no eres un esclavo, sino eres un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. La gran dignidad que tenemos. Y la pregunta que surge es, ¿qué hace que seas lo que eres? ¿Qué hace que seas lo que eres? Y muchos ahí se apresuran a responder lo que quisieran ser. Pero no, la pregunta es, ¿qué hace que seas lo que eres? Hay muchas personas que son lo que estudiaron, porque su dignidad está en su capacidad intelectual, en su estudio. Hay otras personas que son el lugar donde nacieron, para bien o para mal. Hay otras personas que son el dinero que tienen, son las inversiones que han logrado, son las cosas que han logrado en el mundo. Hay personas que se forman por lo que lograron. Y la pregunta es, ¿hemos logrado cosas que hacen que seamos dignos por esas cosas? Hay dos personas que quiero traerles a la reflexión, ¿no? Uno que ganó prácticamente todo el mundo real y otro que ganó casi todo el mundo virtual. Y les quiero contar, uno fue el famoso Alejandro Magno, que logró prácticamente conquistar todo el mundo. Y él se murió a los 33 años, un 11 de junio del año 323 a.C. se murió en el palacio de Nabucodonosor. Él había conquistado hasta la lejana Babilonia. Y cuenta la leyenda, la historia, que él cuando muere, cuando ya está a punto de morir,
había conquistado el mundo, había logrado el mundo. Le dice a su gente que quería que lo velaran con sus manos afuera, que pusieran sus manos afuera del ataúd, para que la gente viera que había venido sin nada en las manos y se iba sin nada en las manos. 33 años había ganado el mundo real. Alejandro Magno, otro, Steve Jobs, ganó el mundo virtual. Había ganado tanto como Alejandro Magno. Había ganado tanto como el otro ganó conquistando el mundo real. Este lo había ganado conquistando el mundo virtual. El fundador de Apple. Todos tenemos sus aparatitos en la mano. Murió multimillonario a la edad de 56 años y por un cáncer de páncreas, y escribió: en este momento, acostado en mi cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. ¿Qué lograste? ¿Dónde está la dignidad en tu vida por lo que lograste? No. La dignidad se la da a un ser humano, su creador. Si somos hijos adoptados de Dios, tenemos la dignidad de nuestro creador. Recibes la dignidad de tu creador. Eso es lo que a nosotros nos hace poner de pie y caminar por la vida dignamente. ¿Por qué? Porque no somos monos evolucionados. No tengo ningún problema con los monos, ¿no? Pero no soy un mono evolucionado. Tampoco soy un resultado de dos piedras que chocaron en el espacio. Chocaron y salió una flechita y esa flechita se metió en el agua y salió un bichito y ese bichito salió un pescadito y de ahí salieron patitas. Es una estupidez mayúscula. O sea, si quieres tener esa dignidad, bien, la dignidad de un renacuajo, diría yo. ¿Cómo se dicen en inglés los renacuajos? Tadpole. Algo así. O la dignidad de un mono. Está bien, cada uno puede tener la dignidad que quiera, pero para pararnos frente a la vida tenemos que saber lo que tenemos atrás. Si Dios es nuestro creador, tenemos la dignidad de nuestro creador. Entonces todo cambia. ¿Qué nos recuerda el apóstol Pablo en estos primeros versículos, en estas primeras frases de la carta circular que le escribe a todas las iglesias y a todos los cristianos no judíos? ¿Qué nos recuerda? Que Dios nos conoció a todos antes de nacer. Definitivamente. Nos conoció y nos conoce. Y conoce desde que salimos hasta que entramos. O desde que entramos hasta que salimos, no sé, nos conoce. Que preparó un camino bueno para cada uno de nosotros y que nos deja elegirlo. Nos deja elegirlo porque nos creó con esa libertad de decidir y respeta esa libertad que puso en nosotros. Que nos deja estos primeros renglones del libro, de la carta que estamos estudiando del apóstol Pablo, que cuando decido por Cristo, empiezo a caminar el camino de regreso a casa y Dios me adopta como su hijo. Ahora soy su hijo y tengo la dignidad de hijo. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad. Y la historia de nuestra vida, si tenemos a Cristo, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Hay un punto donde todo cambia. Hay un punto donde todo se hace de otro color. Ahora ya no te condicionan más los problemas que pudiste tener en tu infancia. A los que estamos aquí o a los que nos están mirando a través de las cámaras, que
Son unos cuantos, gracias a Dios, que nos miran a través de las cámaras. Si tuviste problemas en tu infancia, no te condicionan tu vida. Los errores o fracasos que hayas tenido o los éxitos empresariales, matrimoniales, familiares, errores o éxitos no te condicionan. Los estudios o el éxito en los negocios no te condicionan. Si tu familia está unida o si estás solo completamente, no te condiciona. Te condiciona de Cristo en adelante que eres hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y le está agregando, ahora te puedes parar derechito, porque el futuro está en sus manos. Eso es lo que hoy nos quiere decir. Soy hijo de Dios. Soy hijo del Creador. Soy hijo del Rey. Mi futuro está en sus manos. Mi presente está en sus manos. Y mi pasado también. Amén. Le quiero pedir al pastor Miguel, que está aquí adelante, que pase un minutito, porque hoy quiero que terminemos de una manera distinta. Quiero que terminemos orando. Orando. Hay un pasaje en la Biblia que para mí es clave. Juan 1:12. El apóstol Juan fue uno de los primeros versículos que estudiamos cuando comenzamos la iglesia aquí. Juan 1:12 dice, a todos los que lo recibieron a Jesús, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Miren que está en otra versión allí. Se los voy a leer como está allí, porque esa es la que recuerdo de memoria. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No, así lo recordaba, así lo recordaba. El derecho a ser hijos de Dios. Jesús es el camino de regreso a casa. Todos nos fuimos y todos vamos a seguir cometiendo errores. Pero lo único que tenemos que hacer es darnos vuelta y volver a casa porque la puerta está abierta. Volver a casa significa somos hijos y podemos volver a casa. Entonces a partir de hoy comenzamos a ver la vida de otra manera. Vemos la vida con la dignidad que nos da ser hijos. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo, muchachos, ahora que ustedes aceptaron a Cristo, olvídense de todo lo que pasó. Su vida está adelante, no está más atrás. Y si no aceptaron a Cristo, si todavía no lo aceptaron, si todavía están lejos de la casa, tienen que saber que pueden hacerlo, porque aceptar a Cristo significa volver a unirse con Dios, que Dios nos vuelva a adoptar. Y le voy a pedir al pastor Miguel que tenga una oración, por si alguno siente que por algún motivo se alejó un poco de la casa del Padre y quiere volver, o si alguna de las personas que nos está mirando a través de las cámaras siente que nunca hizo esa oración y que nunca decidió por Cristo. Esta es la oportunidad, ¿verdad, pastor Miguel? Dios no tiene hijos postizos. Somos adoptados por el Señor, pero Él no tiene hijos de segunda categoría. Solamente tiene hijos íntimos. Entonces, hoy es una oportunidad para aceptar al Señor a aquellos que posiblemente nunca hayan hecho esa decisión, pero también para aquellos que se han apartado del Señor. Para decir, papi, quiero regresar a casa. El papá siempre está con sus manos abiertas para los hijos, ¿verdad? No importa lo que haya hecho el hijo, siempre un hijo será hijo. El otro día estaba hablando con un amigo mío y estábamos hablando de esa relación que uno tiene con Dios. Y si uno puede perder la salvación, ¿cómo vas a perder algo que tú nunca te ganaste? Si no fue otorgada por el Señor, el Creador. Mira, la palabra de Dios dice en Romanos 10:9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ¿verdad?, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar lo que creemos en nuestro corazón. Hoy tú crees que el Señor es tu Creador, que Jesús murió por ti y que el Padre lo resucitó. Amén. Puedes ser salvo. Entonces te voy a invitar a que ores conmigo. No son las palabras que digas. No tienes que
duplicar las palabras que yo voy a decir, pero en tu propio corazón, sabiendo lo que tú sientes, la fe que tú tienes en Dios, poner esa fe, esa confianza en el Señor Jesús, es la que te salva. Dice en el próximo versículo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Si hoy tú crees en tu corazón, estás viéndolo por video, no importa, ahí mismo donde tú estás, puedes tomar esa decisión hoy de seguir a Jesús y ser parte de la familia. Hijo legítimo, no postizo, legítimo. Oremos. Señor y Padre Celestial, hoy te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos das una oportunidad de ser hijos. Tú nos llamas, Señor. Tú sabes nuestra decisión. Tú sabes nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero hoy creemos en nuestro corazón que tú moriste por nosotros en la cruz, Señor Jesús. Y hoy declaramos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que entre a nuestro corazón y que nos salve, Señor. Sí, Señor. Yo pongo mi fe en ti. Pon ahí tu nombre. Yo, Miguel, pongo mi fe en ti, Señor Jesús. Pon tu nombre ahí. Y declaro con mi boca que tú eres Señor y que el Padre te resucitó. Amén. Hoy te acepto en mi vida, Señor. Señor, quiero ser hijo, quiero ser hija. Legítimo. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Y en tu nombre oramos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén.